8. Romanos capítulo 8, versículo 18 y 19. Romanos capítulo 8, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Diga conmigo, gloria venidera. Diga más fuerte, gloria venidera. Diga más fuerte, gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Dice la Biblia: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vuelvo y leo el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Nuestra nación, nuestra tierra, nuestro continente y este mundo está aguardando por la manifestación de gloria, la manifestación de la gloria de Dios a través de tu vida y de mi vida. Y al que está a su lado, la creación aguarda la manifestación de Dios a través de nosotros. Por eso estos días estamos tratando este tema, o el tema de este ciclo es discipulando nuestra nación para Dios. Porque Dios nos ha llamado a discipular las naciones, y concretamente a nosotros, Dios nos ha llamado a discipular a Colombia. Y al que está a su lado, vamos a discipular nuestra nación para Dios. Y en días anteriores, en el domingo anterior, hemos venido tratando acerca de la reforma. Si queremos discipular la nación, es necesario una reforma. Y por eso hablamos acerca de las características, o mejor, los acontecimientos históricos que marcaron el inicio de la reforma. Y la historia nos cuenta que en el año 1000 al año 1500 fue el periodo de mayor oscuridad, mayor tiniebla en la iglesia. Era la época más oscura. La palabra del Señor, Mateo capítulo 5, Jesús le dice a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Pero en esta etapa de la iglesia, la luz se había vuelto en oscuridad. Se compraba el papado con dinero. La sodomía, la inmoralidad predominaba en la iglesia. La influencia de las concubinas de los papas llegaba a tal punto que ellas eran las que decidían cuál era el próximo papa cuando sus amantes morían. Si no sucedía así, los hijos de los papas lo sucedían en el poder. La iglesia se dedicó al lujo, la iglesia se dedicó al ocio. La iglesia perdió su quehacer bíblico, perdió la esencia, dejó de ser luz, dejó de ser sal. Y esta oscuridad surgió por la ausencia de la palabra de Dios en el mundo. Para esta época solo existían los manuscritos originales de los textos bíblicos. Y además de ello, solo existía una versión en el latín que se llamó la Vulgata. La Vulgata fue una versión de la Biblia que fue traducida a los manuscritos originales al latín por Jerónimo de Estridón en el año 382 después de Cristo. Fue un encargo que el Papa Dámaso I le hizo para tener la palabra de Dios en el latín, que era el idioma de la época. Pero lamentablemente 2 años después de que se traduce la Vulgata latina, el Papa muere y la Vulgata latina queda en el olvido, queda como una reliquia en las diferentes catedrales. No había palabra en la iglesia de ese siglo, de esos siglos. La palabra de Dios no se enseñaba en las reuniones, en los cultos, en las misas. Había mucho ritualismo, había mucha ceremonia, había mucha formalidad, pero la palabra de Dios nos enseñaba. La ignorancia de la palabra de Dios oscureció el mundo. Cuando la palabra de Dios no está en la familia, cuando la palabra de Dios no está en el hogar, pero también cuando la palabra de Dios no está en los colegios, en las universidades, y cuando la palabra de Dios no está en la nación, viene oscuridad, viene ignorancia. Por eso Dios usó a Martín Lutero en 1517 para la reforma protestante. Había venido una etapa de prerreforma, lo vimos la semana pasada, con varios prerreformadores que vivieron vidas de sacrificio, que murieron por la causa de Cristo, por la reforma de la iglesia. Y esto se desencadenó que los cielos se abrieran y viniera la reforma.
Martín Lutero era abogado, era un hombre letrado, era un hombre docto, era un hombre de verbo, de discurso. No era sacerdote católico, pero a causa de una experiencia personal en la cual iba por el camino con un amigo y cayó un rayo y ese rayo mató a su amigo, él empezó a tener un terror muy fuerte, un temor por Dios. Él sentía que Dios lo quería matar, que Dios era un Dios malo, y por eso, por temor, por terror, se hizo monje. Dedicó su vida a Santa Ana y se volvió monje agustino. Él intentaba, a través de sus acciones, agradar a Dios. Él intentaba, estudiaba los conceptos griegos de que el cuerpo es malo, algunas escuelas griegas que hablan acerca del cuerpo que es malo, y empezaba a lacerarse, empezaba a dormir desnudo en las noches y llovía y sacrificaba su carne, meditaba. Y esto empezó porque él empezaba a ver que su carne era mala, su carne era mala. En el 1508 estudió teología. En 1512 fue nombrado doctor en teología. En 1515 fue nombrado vicario de todas las capillas en Alemania. Él era un hombre experto en la palabra de Dios, era especializado en el Nuevo Testamento, era especializado en Romanos, en Hechos, en Hebreos. Y él empezó a leer Romanos, la protesta del apóstol Pablo hacia el espíritu de ese mundo, y empezó a ver la iglesia de su momento. A causa de ese gran flagelo que se estaba haciendo y de todo lo que estaba viviendo por causa de crucificar su carne, el jefe del monasterio lo envió a un viaje a Roma por varios meses lo envió. Y él empezó a viajar de monasterio en monasterio y empezó a ver la corrupción de la iglesia, empezó a ver a monjas con monjas teniendo relaciones sexuales, a sacerdotes con sacerdotes, a monjas con sacerdotes, empezó a ver sepulcros de niños abortados y empezaba a mirar la palabra. Y él se confungía, él se indignaba, él sentía el celo de la casa de Dios y leía la palabra de Dios y veía que esto no estaba bien, que la iglesia no estaba en lo correcto. Pero Martín Lutero no quería generar un cisma. Martín Lutero no quería generar una división en la iglesia. Martín Lutero lo que quería era que la iglesia se volviera a Dios, que la iglesia cambiara sus malos caminos. Pero la iglesia rechazó la reforma. Generó el movimiento de la contrarreforma a través de los jesuitas y no aceptó la reforma, se cerró, hizo una contrarreforma basada en la autojustificación, se autojustificó y no permitió que la reforma viniera. Pero la iglesia se cerró, algunos países católicos se cerraron a la reforma, pero donde la reforma llegó trajo transformación. Y hoy creemos que va a venir transformación a nuestra nación. ¿Cuántos creemos que va a venir transformación a nuestra nación? Amén. Pero la reforma no solo fue espiritual. La reforma no solo fue espiritual. La reforma no solo fue una reforma eclesial. No solo fue una reforma que intentaba modificar la iglesia de su pecado. La reforma por la palabra de Dios afectó la historia, afectó la sociedad, afectó la educación, afectó la política, afectó el Estado, afectó las leyes, afectó la economía, afectó la dignidad de la mujer. La reforma trajo el ministerio de la mujer. La reforma habló del arte, de la cultura, afectó la música, afectó la ciencia, afectó la tecnología. Es decir, en conclusión, donde llegó la reforma trajo transformación. Donde llegó la reforma trajo respiro y liberación. Donde llegó la reforma trajo avance a la sociedad. Pero podemos ver que a Latinoamérica no llegó la reforma. A Latinoamérica nunca llegó la reforma. Recuerde usted que el Nuevo Mundo fue descubierto en 1492. Los españoles llegaron en 1492 a este territorio. Pero la reforma sucedió en 1517, es decir, más o menos 25 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y España fue uno de los grandes fortines del catolicismo. España se atrincheró en un modelo de defensa del catolicismo. España trabajó el modelo de la contrarreforma. A nosotros nos llegó la contrarreforma, no nos llegó la reforma. Pero además de eso, cuentan los historiadores que para la época de la conquista del Nuevo Mundo, el 90% de los españoles no hacían absolutamente nada, es decir, había una cultura del ocio. Pero además de eso, no es que nos hayan mandado los más célebres actores de la sociedad española, sino que nos mandaron lo peor de la clase social española. Es decir, vino una cultura de ocio, vino una cultura de delincuencia. Pero además de eso, nuestros aborígenes
dentro de nuestros aborígenes o en las culturas de nuestros aborígenes no había mucho desarrollo. Se podría ver que los mayas avanzaron, los incas avanzaron y otras culturas avanzaron, pero eso comparado con la inmensidad del territorio. Este territorio que conquistaron los españoles, que va desde la Patagonia hasta California, Texas, la Florida, parte de los Estados Unidos también fueron colonias españolas. Era tan inmenso el territorio que realmente el desarrollo de estas culturas, de los aborígenes nuestros, no eran mucho, o no había mucho desarrollo. Es decir, que a nosotros nos llegó una cultura de ocio, a nosotros nos llegó una cultura de delincuencia, a nosotros nos llegó una cultura sin visión, a nosotros nos llegó una cultura que acepta la mediocridad, pero nosotros vamos a ser usados por Dios para traer una reforma para esta nación. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, úsame, dígalo. Señor, úsame para traer una reforma para ti. Señor, úsanos para traer una reforma. Que esta nación sea discipulada para ti, Señor. Características de la reforma. ¿Cuáles fueron las características en las que se basó la reforma? La semana pasada vimos dos de ellas. Primera característica, vamos a profundizar en ellas y vamos a mirar las otras. La primera característica de la reforma es la palabra de Dios. Dígale que está a su lado: no hay reforma sin la palabra de Dios. Dígale: no hay reforma sin la palabra de Dios. Martín Lutero tenía hambre por la palabra de Dios. Recuerden que les había dicho hace unos minutos que no existían versiones de la Biblia. La única que existía era la Vulgata Latina, traducida de los originales al latín, y que se conservaba como reliquia en las catedrales. Entonces Martín Lutero empieza a estudiar griego, hebreo, con el propósito de entender de una mejor forma la palabra de Dios, con el propósito de traducir la palabra de Dios al alemán. Entonces él empezó a entender de una mejor forma la palabra de Dios. Pero Dios utilizó otras circunstancias. Para esa época, 40 y algo años antes, 50 y tantos años antes, Gutenberg había creado la imprenta moderna. Y los primeros textos que se imprimieron en la imprenta fueron la palabra de Dios, pero también las tesis que Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Es decir, la palabra empezó a revolucionar a Europa. ¿Por qué? Porque en Europa había mucho descontento. En Europa había mucha indignación. Estaban cansados de los abusos de la iglesia. Estaban aburridos de lo que sucedía con la iglesia. Había un descontento generalizado. Pero Dios encauzó ese descontento, esa indignación, esa furia de la sociedad, y intervino a través de la imprenta para que llegara la palabra. Y la palabra empezó a saciar a Europa. La palabra fue la que empezó a cambiar esa indignación por la gloria de Dios. La palabra fue la que trajo transformación. Por ello, nosotros, si queremos una reforma en nuestra nación, debemos leer la palabra, debemos escudriñar la palabra, debemos hacer estudios bíblicos y tenerla en nuestras casas. Quiero decirle que las universidades más importantes del mundo, Yale, Harvard y otras, surgieron como seminarios de teología donde estudiaban la palabra. Fueron fundadas por iglesias. Si usted mira los logos de las universidades, son textos bíblicos, pero la palabra de Dios se ha ido. Y eso es lo que ha traído oscurantismo a la sociedad occidental. Por eso nosotros, si queremos discipular la nación, debemos leer la palabra, escudriñar la palabra, hacer estudios bíblicos en nuestra casa, tenerlos en nuestra casa, enseñarlo a nuestros hijos, enseñarlo a nuestros padres, a nuestros familiares. Tenemos que enseñar la palabra. Dígale al que está a su lado: debemos enseñar la palabra. Pero como Lutero entendía de una mejor forma la palabra, porque él aprendió el griego, aprendió el hebreo y empezó a estudiar la palabra en sus idiomas originales. Y cuando leía Mateo capítulo 28 versículo 19, bueno, no habían versículos en su momento, después se hizo una clasificación, pero él empezaba a leer Mateo y se daba cuenta que la obra de Dios, el evangelio, el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no solo era para el individuo,
sino era para transformar la nación. Es decir, por eso este texto lo entendía Lutero: ir y discipular las naciones. Por eso estamos hablando de este tema de discipular la nación. Es decir, que el concepto era otro. Lutero entendió un concepto diferente. El concepto de Lutero era que la palabra no era solo para cambiar a la persona, al individuo, sino que era para cambiar la nación. Era para cambiar la nación, la sociedad, la cultura. Todas las áreas del ser humano deben ser discipulados por la palabra de Dios. Entonces Lutero empezó a estudiar Mateo capítulo 5. Y Mateo capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La palabra hay que enseñarla. Dígale que está a su lado: la palabra hay que enseñarla. Pero también dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Y entonces Lutero empezaba a mirar el tema del reino y se remetía a Lucas capítulo 12 versículo 32, y la palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Pero también miraba Mateo capítulo 6 versículo 9. Lutero observaba lo que decía Mateo capítulo 6 versículos 9, y dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo capítulo 4 versículo 23. Lutero observaba este texto y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Pero también observaba Mateo capítulo 10 versículo 7, y dice: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. El reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que someternos a la voluntad de Dios. El reino de Dios es cuando nosotros entendemos que se trata de la voluntad de Dios. Y así lo entendió Lutero. Pero él seguía leyendo Mateo, y Mateo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia. Y entonces Lutero se remitía a Proverbios capítulo 14 versículo 34, que dice: la justicia engrandece ¿a quién? A la nación. Es decir, que la palabra de Dios era para discipular la nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta. Diga conmigo: afrenta. Afrenta de las naciones. ¿Sí? Le dicen a los músicos que estén aquí, por favor. Afrenta de las naciones. Pero sigue la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Dice la palabra: bienaventurados los de limpio ¿qué? Corazón, porque ellos verán a Dios. Y observaba Lutero: la iglesia no está limpia, los sacerdotes no están limpios. Y si no estamos limpios, si no tenemos un corazón limpio, no veremos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero seguía leyendo y decía: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y la palabra seguía diciendo: vosotros sois la sal. Diga al que está a su lado: nosotros somos la sal. Y la iglesia había perdido su sabor, porque la palabra dice: vosotros sois la sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oh, la iglesia había perdido su sabor. La iglesia ya no era la sal del mundo. Pero Lutero seguía mirando en Mateo capítulo 5 y dice: vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz. Diga al que está a su lado: somos la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces Lutero dijo: vamos a alumbrar Europa, vamos a alumbrar Alemania. Y hoy decimos nosotros: vamos a alumbrar a Colombia para la gloria de Dios. Amén. La palabra fue la clave de la reforma. La palabra fue la clave de la reforma. Y es la clave para que nosotros en estos tiempos oscuros tengamos los cielos abiertos. Por eso, al observar la palabra de Dios, las tesis de Lutero se basaron en lo siguiente. Lutero dijo lo siguiente: solo Cristo, solo gracia, solo fe,
solo palabra o escritura y solo la gloria a Dios. Eran los pilares de la reforma. Solo Cristo, solo fe, solo palabra, solo escritura y solo gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, amén. Santo Espíritu, revelanos el reino del Padre. Tu palabra en mí cambiará mi nación. Traerá verdad, justicia y belleza. Ponemos la letra, por favor. De tu corazón. Santo Espíritu, revelanos el reino del Padre. Tu palabra en mí cambiará mi nación. Traerá verdad, justicia y belleza. Y el reflejo de tu corazón. Completos estamos en ti. Completos estamos en ti. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, solo te damos las gracias, la gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro único Dios. El mundo no es nuestro Dios. Nuestros deseos no es nuestro Dios. Nuestros trabajos no son nuestro Dios. Nuestras familias no son nuestro Dios. Nuestros esposos o esposas no son nuestros Dios. Las novias o los novios no son nuestros Dios. Solo te damos la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo la gloria a Dios. El que está a su lado: sin palabra no hay reforma. Sin palabra no hay reforma. Segunda característica de reforma fue el sacrificio. Sin sacrificio no hay reforma. La semana pasada vimos 3 reformadores: John Wycliffe, Juan Hus y Savonarola. Gente que murió por la causa de Cristo, por protestar por las tesis de la iglesia tradicional. Es decir, el sacrificio precedió la reforma. Pero la reforma se basa en 3 sacrificios. Por la palabra, 3 sacrificios. El primer sacrificio es el sacrificio moral. Diga conmigo: sacrificio moral. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio moral. Nuestro cuerpo es un sacrificio para Dios. Proverbios capítulo 17, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Es decir, Lutero, al observar estos textos, se da cuenta que el corazón estaba mal en el hombre, que el corazón tiene una inclinación a lo malo y que solo Dios lo sabe y solo Dios lo puede probar. Pero Lutero también leía Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, y encontraba en este texto que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La reforma implica sacrificio. Y la primera clase de sacrificio de la que habla la reforma es el sacrificio moral. El sacrificio moral conlleva una vida limpia moralmente. Es una vida limpia moralmente. En la reforma se planteó la frase: solo personas morales construyen sociedades justas y prósperas. Solo las personas que tienen sacrificio moral, solo las personas que se guardan para Dios, construyen sociedades justas y prósperas. Esta fue la frase que revolucionó Europa. Pero también se habló del corandeo, una frase en latín: cora, ante ojo dilatado, pupila de ojo dilatada, cara a cara, ante, frente, delante, y deo Dios, frente a Dios, delante de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, cuando se habla del corandeo, significa tener una vida moralmente limpia, porque siempre, todos los minutos de nuestra vida, todos los segundos de nuestra vida, estamos ante la presencia de Dios, estamos ante la gloria de Dios y estamos ante la justicia de Dios. Entonces, corandeo significa que ninguna área, diga conmigo, ninguna área de mi vida está exenta de la gloria de Dios. Entonces entendemos que el sacrificio no era con latigazos, no era con penitencia, no era con subir de rodillas a Monserrate, sino que era ofrecer la vida a Dios de tal forma que ninguna parte de nuestra vida, ninguna área de nuestra vida no estuviera bajo el gobierno de Dios. La reforma tiene un alto contenido moral, pero en el caso puntual de la época, la gente no escuchaba de Dios, solo escuchaba de Dios en las misas. Y como les venía diciendo, a través de los ritos, a través del esquema, del modelo religioso, pero no por la palabra de Dios. Entonces la cultura empezó a diferenciar lo santo de lo secular. Es decir, como en el único lugar en el cual las personas de la época escuchaban de Dios era en el templo, entonces empezó a traerse una división entre lo secular y lo santo. Había actividades santas y había actividades seculares. Pero la reforma plantea que no hay actividades santas y seculares, sino que todas las actividades, tanto las actividades eclesiales como las demás actividades, son para la gloria de Dios. Son para la gloria de Dios. Y eso debemos entenderlo, porque nosotros mismos aquí somos juiciositos, aquí somos santicos, pero salimos de la iglesia y nos portamos mal, hacemos las cosas mal, porque hacemos esa misma clasificación de diferenciar lo santo de lo secular. Segundo sacrificio. El primero, estamos hablando de una vida moral limpia. El segundo, el sacrificio de alabanza. Segundo sacrificio, el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Pero Lutero también vio Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ya alabamos a Dios. El sacrificio de alabanza implica alabar a Dios no solo en este templo, no solo venir a este templo y levantar las manos media hora: Señor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, sino que la alabanza y la adoración es un estilo de vida. Es decir, que alabamos a Dios cuando estamos contentos, pero también alabamos a Dios cuando estamos tristes. Alabamos a Dios cuando estamos bien, pero también alabamos a Dios cuando estamos mal. Alabamos a Dios, así tengan buena voz como ustedes la tienen o una fea voz como yo la tengo. O sea, en todo momento alabamos a Dios. Alabamos a Dios si tenemos instrumentos o no lo tenemos, porque la alabanza y la adoración es un sacrificio y es un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Entonces, los sacrificios eran el sacrificio de una vida moral santa, el sacrificio de alabanza, y el tercer sacrificio es el sacrificio de servir a los demás. Servir a los demás. Hebreos capítulo 13, versículo 16
Lutero observaba en la palabra y dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué sacrificio se agrada a Dios? De la ayuda mutua. ¿Y de qué? De hacer el bien. Marcos capítulo 10 versículo 45 dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida ¿qué? En rescate de muchos. Entonces Lutero entendió que el carácter del cristiano era igual que el carácter de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo era Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Gozaba de la gloria del Padre en los cielos. Pero Cristo no tuvo por mucho, no escatimó su condición para hacerse hombre, habitar entre nosotros. Ese es el carácter del cristiano. El cristiano no es el que busca su proyecto personal. El cristiano no es el que busca el sueño personal. El cristiano está para servir a otros. Ese es el carácter de Cristo. Si nos hacemos llamar cristianos, ese es el carácter que debemos seguir. Y Lutero seguía leyendo en Juan capítulo 13 versículo 3 en adelante, y dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, miren lo que hizo Jesús: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, si el mismo Señor sirvió, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Pero el servicio empieza de lo poco a lo mucho. Puede decir alguien: no, es que ya el Señor me está hablando de ser el presidente de este país. Empecemos de lo poco a lo mucho. Empecemos por tender la cama. Empecemos por barrer la casa y después barrer la calle del vecino. Y tomemos un ejemplo de un hermano que salía todas las mañanas a las 5 de la mañana con una bolsa. Empezaba como a trotar y empezaba a recoger papeles y los echaba en la bolsa. Y entonces le preguntaban: venga, ¿usted por qué hace eso? Y entonces él decía: yo lo hago porque estoy sirviéndole a Dios. Amén. Entonces no vamos a tirar papeles en la calle, vamos a ser mejores vecinos, vamos a mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque la reforma también viene de lo poco a lo mucho. Dios tiene que hacer cosas grandes en Colombia y nos va a llevar a lo mucho, pero si no cambiamos en lo poco, no vamos a cambiar en lo mucho. Es decir, que Lutero entendió por la palabra que el ser siervo de Dios, el ser pastor, el ser sacerdote, no era la única forma de servir a Dios, sino que Lutero por la palabra entendió que con todo lo que hacía le servía a Dios. Con todo lo que hacía, es decir, todo lo que hacía era un sacrificio de alabanza y adoración para Dios. ¿Cuántos quieren presentar ese sacrificio de alabanza y adoración a Él? Amén. Den ese fuerte aplauso al Rey de Gloria. Tercera característica de la reforma: el trabajo. El trabajo. Como les dije anteriormente, en la cultura había una separación entre los trabajos espirituales y seculares. Entonces se consideraba que lo espiritual era ser sacerdote, pastor, adorador, profeta, apóstol, maestro, evangelista, que las labores espirituales era predicar, evangelizar, orar, cantar, ayunar, y que lo secular era barrer, construir, cocinar, enseñar, trabajar en una oficina, qué sé yo. Pero por la palabra ya no eran labores seculares estas labores, y ya no eran labores espirituales, sino que eran ministerios. Diga conmigo: ministerios. ¿Qué es ministerio? ¿Por qué le llamamos a los miembros del gabinete ministros? ¿Por qué en los sistemas parlamentarios europeos hablamos de primer ministro? Ministro significa servidor. Pero cuando hablamos de que las actividades eclesiales y las demás eclesiales, demás actividades no eclesiales, o las demás actividades son ministerios, estamos hablando que es servicio. Pero ¿servicio para quién? ¿Para mí? Sí, porque puedes darse un enfoque de servicio para mí, ¿cierto? El modelo de este mundo es servirme ¿a qué? A mí mismo. Pero en este caso Lutero entendió que eran ministerios, es decir, era servicio ¿para quién? Para Dios. Ministerios para darle la gloria a Dios. Entonces Lutero entendió que servirle a la gente era servirle a Dios. El trabajo era una forma de adorar a Dios.
No había diferencia entre lo secular y lo sagrado, todo era sagrado. Es decir, que la acción de un pastor hoy es tan santa como la de un taxista. Pararse en este púlpito es tan santo como manejar un taxi, o ser un juez, o ser un empresario, o ser un comerciante. Es tan santa la vocación que tú ejerces como pararse en este púlpito y predicar. Por la palabra Lutero entendió esto. Cuarta característica de la reforma, el autogobierno. Entonces Lutero observaba 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. La palabra de Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Y de dominio propio. Es decir, Lutero entendió el dominio propio como la forma de autogobernarse a sí mismo. Es decir, el cristiano es un hombre y una mujer que tienen dominio propio, es decir, se autogobiernan. Es decir, que el cristiano es el que llega más temprano a la oficina, porque no necesita que un jefe lo esté mirando, porque el que se autogobierna. Es decir, que el cristiano es el mejor trabajador y no necesita que el jefe lo esté viendo. ¿Por qué? Porque él se autogobierna. Eso significa que el cristiano no se roba la plata de la caja, ¿cierto? Porque el que se autogobierna. Y ese es el problema de nosotros, que nosotros no tenemos autogobierno. No nos gobernamos a nosotros mismos, somos indisciplinados. No ejercemos la disciplina. Es triste saber que muchas veces los peores trabajadores son los cristianos. Yo he vivido en varias experiencias laborales. Hemos tenido la posibilidad en tiempos pasados de bendecir gente a través del tema político, y son los peores trabajadores. Es una realidad. Pero en este texto nos habla del dominio propio. Diga conmigo: dominio propio, autogobierno. Es decir, que se empezó a ver la vida práctica, que la vida práctica también era para adorar a Dios. Es decir, que no solo hablábamos del orar, del ayunar y de leer la palabra. Con eso no estoy diciendo que no debemos a leer la palabra, debemos leer la palabra. Es una de las claves de la reforma. Debemos orar, debemos ayunar, pero también la vida práctica debe ser autogobernada. Y eso revolucionó Europa, porque en la medida que haya autogobierno, pues se necesita menos gobierno. En la medida que haya autogobierno se necesita menos Estado. Si los ciudadanos por sí mismos cumplen las normas, pues ¿para qué policías? Si los ciudadanos, por ejemplo, en temas alimenticios o en temas de salud pública comen mejor, hacen ejercicio, descansan mejor, pues créame que exponencialmente se reducen los recursos de la salud en un país. Entonces, en la medida que haya mayor autogobierno, pues se necesita menos gobierno. Es más, uno de los principios bíblicos del gobierno es el gobierno limitado. Un gobierno limitado, porque como lo vimos hace 2 semanas, si el gobierno se limita, se vuelve el Dios de este mundo. El autogobierno. Es decir, Lutero entendió que como somos templo del Espíritu Santo, nos autogobernamos. Entonces, primera característica de la reforma fue la palabra. El segundo fue el sacrificio. El tercero, ¿cuál fue? El trabajo. El cuarto, el autogobierno. Y el quinto, la excelencia. Quinta característica de la reforma fue la excelencia. Es decir, que cada vocación, cada llamado, cada ministerio que ejercemos lo hacemos con excelencia. Y ese es el problema de nosotros, que no tenemos excelencia. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Y entonces Lutero observaba el tema del arrepentimiento. Los reformadores miraban el tema del arrepentimiento y lo observaban también a la luz de Romanos capítulo 12 versículo 2, que dice: renueva tu mente, renueva tu entendimiento para que descubras la voluntad de Dios. Es decir, que la excelencia implica renovar nuestra forma de pensar. Es decir, que la reforma implica renovar nuestro entendimiento. Debe cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hace 15 días observábamos aquí una imagen
hablando de la cosmovisión y de la cosmovisión bíblica, de un árbol. ¿Sí recuerdan ese árbol? Entonces explicábamos que las raíces del árbol son el sistema de creencias. ¿En qué creemos? Entonces el sistema de creencias se convierte en un tronco, que son los valores. Pero los valores se convierten en unas ramas, que son las acciones, lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos unos valores que están fundamentados en algo que creemos. Entonces cuando creemos en algo, eso va a tener unos valores, y esos valores van a caer o van a finalizar en unas acciones. Y esas acciones van a producir unos frutos. ¿Sí recuerdan que hablamos de los injertos? Que cuando se hace la mezcla entre lo secular y lo santo, entonces cuando hacemos mezclas entre lo del mundo mejor y lo de Dios, el fruto no tiene semilla, los injertos no tienen semilla. Entonces aquí Lutero observó que debía cambiar su sistema de creencias, sus valores, para que en esencia cambiara su manera de vivir, es decir, sus acciones y su fruto. Imagínense que esta sociedad respetara principios como la defensa de la familia, como Dios la constituyó. ¿Cuántos niños, cuántos hogares disfuncionales no existirían? En el bienestar familiar no habrían niños. Pasa como el modelo judío. En el modelo judío no hay madres solteras. El hombre tiene el rol. Es decir, la sociedad cambia por los principios. Pero por eso Lutero entendía, cambia la manera de pensar y cambiará la manera de vivir. Y esto nos remite al cerebro, porque cuando vemos el cerebro, eso nos da una certeza, nos da fe, nos da esperanza de que podemos transformar con la ayuda de Dios nuestra nación. Miren las características del cerebro. Solo tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Miren las características del cerebro. El cerebro está formado por 10.000 millones de células que regulan todo el sistema nervioso. El cerebro permite pensar, planear y aún permite tener pensamientos abstractos. El cerebro puede grabar hasta 200.000 horas sin olvidar nada. Solo necesita sangre y glucosa y oxígeno, sangre y glucosa. Puede procesar hasta 300 millones de información por segundo. Posee lo equivalente a 10.000 kilómetros de cable. La corteza cerebral humana contiene aproximadamente entre 15.000 y 33.000 millones de neuronas, dependiendo del sexo y la edad de la persona, cada una de las cuales se encuentra interconectada hasta con 10.000 conexiones más. El peso del cerebro cubre un porcentaje entre el 0,8 y el 2% del peso total del cuerpo humano. El cerebro humano puede almacenar información que llenaría unos 20 millones de libros, como de las mayores bibliotecas del mundo. El cerebro permite razonar, permite pensar, permite escuchar cualquier tipo de sonido y almacenarlo en la memoria. Es decir, si renovamos nuestra mente, es posible discipular esta nación para Dios. Amén. Diga al que está a su lado, renuévanos en tu entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento. Pero los reformadores fueron más allá. Los reformadores estudiaron Job capítulo 9, versículo 9 en adelante. Y Job dice lo siguiente, o el libro de Job dice lo siguiente: Él, hablando de Dios, hizo la Osa, hizo el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomparables y maravillosas sin número. Y también miraron el Salmo capítulo 8 versículo 1 y dice: Oh Jehová, Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y también los reformadores observaron Salmos capítulo 19 versículo 1 que dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también leyeron Salmos capítulo 147 versículo 4 que dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Pero también miraron Daniel capítulo 1 versículo 17 al 20 que dice: A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18: Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19: Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20: En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿qué? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Pero los reformadores también vieron Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice el versículo 32: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Es decir, la reforma por la palabra. Ojo, por la palabra. Este mundo ve a la palabra como si fuera lo más atrasado, lo más ignorante. Pero reformadores, por la palabra de Dios, diga conmigo, por la palabra de Dios, trajeron una revolución científica sin precedentes. Y vamos a verlo. Galileo Galilei, astrónomo, físico, científico, ingeniero, fue llamado el padre de la astronomía y de la física moderna. Estudió la luna, estudió Venus, estudió Júpiter, las manchas solares, inventó el compás geométrico, el reloj de péndulo, estudió la resistencia de los materiales. Este científico dijo: mi fe en Dios y en la Biblia me han llevado a conocer la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Rey de Gloria? Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, creó la teoría del modelo heliocéntrico. Fue el primero que dijo, o no el primero, pero fue el que quedó patentado como el que trajo el modelo heliocéntrico, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de la Tierra. Él dijo: el universo fue forjado por un creador sumamente bueno y ordenado. Y él decía que ese Dios debía ser adorado y glorificado. Francis Bacon, científico, filósofo, político, abogado, canciller de Inglaterra, escritor, poeta, junto con René Descartes formuló el método científico y el razonamiento inductivo, y vio a la ciencia como una de las formas de acercarse a Dios. Francis Bacon dijo: un poco de filosofía te vuelve ateo, pero cuando se profundiza en ella y se conoce todo el firmamento y todo lo que permites que tu mente conozca, te inclinas ante Dios con reverencia para adorarle. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso a él? Amén. Estos hombres eran temerosos de Dios. Johann Kepler, astrónomo y matemático alemán, astrónomo físico, creó el tema de la óptica moderna, o fue uno de los impulsores de la ética moderna. Elaboró la descripción de las leyes del movimiento de los planetas en su órbita. Fue criado por una familia cristiana y de joven consideraba ser misionero protestante. Estudió teología en la Universidad de Tubinga y más tarde, en 1494, ingresó a la escuela protestante de Graz, donde trabajó como profesor de matemáticas. Este hombre dijo: desde que los astrónomos son sacerdotes del Dios Altísimo, en lo que respecta al libro de la naturaleza, nos corresponde ser más cuidadosos, no es por la gloria de nuestra mente, sino bien por encima de todo por la gloria de Dios. René Descartes, físico, matemático, filósofo, inventor de la geometría analítica del plano de coordenadas llamado plano cartesiano. Asimismo es considerado uno de los filósofos de la modernidad más importantes. Estudió Derecho, estudió Medicina. Dijo: todo tiene su origen en Dios y en su omnipotencia. Isaac Newton, filósofo, matemático, ingeniero, inventor, astrónomo, teólogo, hijo de padres cuáqueros, dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia. Uno de los más grandes científicos de la modernidad se dedicaba más a estudiar la Biblia que la ciencia. Creó el criptograma, o descubrió el criptograma, y decía que los criptogramas son mensajes cifrados que solo pueden ser entendidos por aquellos que logran descifrar la clave en cuestión. Dijo lo siguiente: la Biblia y el universo son criptogramas establecidos por Dios. ¿Cuántos dan más aplausos para Dios? Amén. Anthony Lavoisier, químico, biólogo, economista francés, considerado uno de los creadores de la química moderna, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal y el análisis de los compuestos químicos del aire, dijo: todo se lo atribuyo a una mente superior llamada Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Charles Babbage, polímata, matemático, científico computacional, inventor y estudioso de la programación, la ingeniería, la lógica, la tecnología, uno de los exponentes de la criptografía, la filosofía analítica, la teología natural y la economía política. Este hombre dijo: las obras de Dios dan testimonio de su perpetuo poder. Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX,
alemán de origen judío, físico, matemático. Revolucionó la forma de pensar en cuanto al tiempo, la gravedad, el espacio, la energía, la materia. Dijo lo siguiente: creo en un Dios que se revela en armonía con todo lo que existe. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso a él? Amén. Robert Boyle, químico, físico, inventor, filósofo, teólogo británico, uno de los padres de la química. Él planteó el tema de la presión ambiental, la propagación del sonido, la fuerza expansiva en la congelación del agua, la densidad relativa, la refracción en cristales, la electricidad, la porosidad en la hidrostática, la combustión, la respiración fisiológica, entre otras áreas. Él dijo lo siguiente: al ser adicto a la filosofía experimental, un hombre es más ayudado que indispuesto a ser un buen cristiano. Era un cristiano muy devoto, era teólogo, muy aplicado. Dirigió la asociación para predicar el evangelio, financió la traducción de la Biblia al turco, y un año antes de morir publicó el libro El Cristiano Virtuoso. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, presidente cristiano, toda su vida fue cristiano. Su pasión más grande era orar y leer la Biblia. Era político, era abogado. En 1860, llegó al poder después de varios intentos, y en 1860 abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Y él dijo: el Dios que me hizo me puede llevar a la presidencia. Gregor Mendel, científico, matemático, genetista, dijo lo siguiente: solo Dios puede tener la mente para tener todo tan ordenado. Este hombre es el padre de la genética. John Wright, hijo de un herrero, apologista, defensor de la fe cristiana, un naturalista inglés, considerado uno de los padres de la biología moderna. Estudió en Cambridge, fue compañero de Isaac Barrow y escribió un libro llamado La Teología Natural, explicando la adaptación de las criaturas vivientes como obra de Dios. Isaac Barrow, teólogo, profesor y matemático británico, cuyo papel en el desarrollo del cálculo moderno ha recibido gran mérito por su trabajo de descubrimiento de la tangente. Estudió el electromagnetismo, la electroquímica, descubrió la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Vivió toda su vida una vida conforme a la palabra de Dios. John Dalton, naturalista, químico, matemático, meteorólogo británico, descubrió el modelo atómico y su tabla de peso relativo de los elementos. Contribuyó a sentar las bases de la química moderna. Su carga cristiana siempre fue por alfabetizar a los niños. Es decir, la reforma por la palabra de Dios trajo una revolución científica sin precedentes. Pero además de la revolución, tuvo más consecuencias la reforma. La reforma influenció la educación. Lutero dijo: la educación es fundamental para la sociedad y empieza ¿en dónde? En el hogar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa ahora? Hemos perdido ese principio en el cual los padres son los que educan a los hijos y no el Estado educa a los hijos, porque los hijos no son del Estado, sino son de los padres. Por eso Lutero decía que la educación empezaba en el hogar. La educación fue reformada, el porcentaje de analfabetismo disminuyó en Europa. La reforma promovió la educación superior. Gracias a la reforma, como les dije anteriormente, Harvard, Yale, Oxford fueron fundadas por iglesias. La sociedad fue afectada. La Biblia trazó el marco ético de la sociedad. Los reformadores descubrieron este texto en Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. El luteranismo contribuyó a la teoría de la atribución del poder. Pero, ¿qué otras consecuencias tuvo la reforma? En Inglaterra, William Wilberforce, un cristiano temeroso de Dios, fue miembro del Parlamento británico durante muchos periodos y en más de 10 intentos presentó el proyecto de ley de abolición de la esclavitud. Y cuando pudo lograr que se aboliera la esclavitud, a los pocos días murió. Dedicó toda su vida al servicio público con el objeto de abolir la esclavitud en Inglaterra. Fue apoyado por los cuáqueros. Max Weber, sociólogo, politólogo, filósofo alemán, protestante,
escribió el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber plantea el desarrollo económico a través de la palabra. Max Weber dice: ahorra cuanto más puedas, trabaja cuanto más puedas y diezma y ofrenda cuanto más puedas. Ese es el modelo económico de Weber. Y Weber comprobó en su libro que los países más prósperos de su momento eran los que tenían estructuras basadas en la Biblia, estructuras estatales basadas en la Biblia y en la Reforma. La mujer fue dignificada. La Reforma habló del ministerio de la mujer. El arte, la cultura y la música fueron afectadas por la Reforma protestante. Lutero era un gran músico y por eso quiero que el día de hoy escuchemos este himno que compuso Lutero. Lutero desde niño, él era músico. Él era músico. Y antes de que cantemos o que escuchemos este himno, quiero contarles que la palabra de Dios en la Reforma se propagó como pan caliente. En un mes ya toda Alemania había sido influenciada por la Reforma. En un mes. ¿Por qué? Porque se imprimía la palabra, pero además de que se imprimía la palabra, como Lutero era músico, era compositor, él creó un himnario. Y el himnario tenía 12 himnos, de los cuales 6 habían sido compuestos o eran de autoría de Lutero. Y entonces ese tema cultural de la música, eso fue lo que discipuló la nación. Eso nos implica a nosotros cambiar los paradigmas. Nosotros sí tenemos que salir afuera a hacer música, a hacer arte, a hacer teatro, a hacer cine, a hacer televisión, pero bajo los principios de la cosmovisión bíblica. Eso fue lo que impactó a Europa. En un mes Alemania ya, y Europa también en 3 meses ya los principios de la Reforma corrieron, pero corrieron a través de la música de Lutero. Y quiero decirles, por ejemplo, nosotros, en nuestro contexto, observemos que el ascenso de la agenda LGBT en el mundo ha sido en 35 años, por lo menos en el contexto actual. Pero ellos no empezaron con la política, empezaron fue con el cine, con la televisión, con la música, con los deportes para llegar al final a la política. Es decir, ellos discipularon la nación. Ellos sí discipularon la nación. Nosotros no hemos discipulado la nación. Entonces, si Dios te ha llamado al arte escénico, por ejemplo, a la música, tenemos un deber de culturizar la nación, de discipular la nación bajo los principios de Dios. Esto fue lo que hizo Lutero. Escuchemos este himno de Lutero. Por nosotros
que el arte, la cultura, la música fueron afectadas por la reforma. Es decir, se revolucionó la forma de hacer la música. Quiero también que escuchemos esta obra, el Aleluya de Händel, de la obra del Mesías. Si ponemos sonido, por favor. Suene un poco, por favor. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a Cristo y dicen aleluya? Händel dijo lo siguiente: quiero componer la obra más grande y se la quiero dedicar a Dios. Y construyó esta obra. Händel hizo un ayuno de 21 días, solo agua, para componer esta obra. Y esta obra fue basada en el Salmo 148, en el Salmo 149, en el Salmo 150. Y en el último día cayó la gloria de Dios sobre él, porque se estació viendo el versículo 1 y 2 del capítulo 150 de Salmos, que dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Pero cuando Beethoven escuchó esta obra, dijo lo siguiente, dijo Beethoven:
me inclino ante la grandeza de esta obra, y si es necesario, iré al sepulcro a inclinarme ante los restos de Hendel, porque cada vez que escucho esta obra, siento que hay un ser supremo que se mueve en el universo, y este se llama Dios. Amén. ¿Cuántos creemos que necesitamos una reforma? Pongámonos en pie, digamos, necesitamos una reforma. Póngase en pie, digamos, necesitamos una reforma. La palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre nosotros ¿qué será? ¿Amanecerá quién? Jehová, y será vista ¿qué? Su gloria. Necesitamos una reforma, y la reforma no es otra que volvernos a Dios. Levante sus manos y diga: Señor, queremos volvernos a ti. Quiero escuchar a la iglesia clamando al Señor. Diga: queremos volvernos a ti. Queremos convertirnos de nuestros malos caminos. Queremos vivir para ti, Señor. Padre, queremos una reforma para ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Santo Espíritu, revelanos el reino del Padre. Si me ayudan con la letra, por favor. Si ponen la letra, por favor. Justicia y belleza, el reflejo de tu corazón. Santo Espíritu, revelanos el reino del Padre. Tu palabra en mí traerá mi nación. Traerá verdad, justicia y belleza, el reflejo de tu corazón. Completos estamos en ti. Completos estamos en ti. Santo Espíritu, revelanos el reino del Padre. Tu palabra en mí traerá mi nación. Traerá verdad, justicia y belleza, reflejo de tu corazón. Completos estamos en ti. Completos estamos en ti. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios y a la Levanta tus manos y dile a Él: Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios y a la gloria. cántale más fuerte: solo Cristo. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios y a la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios y a la gloria. Cristo de gloria, cierra tus ojos y adórale. Dile: solo a ti, Señor, daremos la gloria. Los que hablan en lenguas, hablen en lenguas. La gloria de Dios está en este lugar. Levanta ese clamor de adoración a Dios. Levanta ese clamor, ese sacrificio de alabanza. Adórale, adórale. Te adoramos, levanta ese cántico nuevo a Dios. Ora basara batara adora a tu Dios, adora a tu Dios, adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale. Te adoramos. Tú eres el Rey de gloria. Hoy clamamos por nuestra nación. Clama por tu nación. Clama por tu nación. Nuestra nación necesita una reforma. Nuestra nación necesita una reforma. Que te duela tu nación, clama por tu nación. Dile: Señor, permítenos discipular nuestra nación para ti. Aleluya. Ora basara, bara basara, bara. Adora a Dios, adora a Dios, adóralo.
Solo Cristo, Pongamos solo la letra, por gracia, favor. solo fe. También la letra. Solo palabra, solo Dios sea la gloria. ¡Fuerte, iglesia! Solo Cristo, solo gracia, solo fe. La letra. Solo palabra, solo Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, Cántalo solo nosotros, iglesia, fe. fuerte. Solo palabra, solo Dios sea la gloria. Bien fuerte. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Solo palabra. Solo Dios sea la gloria. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Solo Cristo. Solo gracia, solo fe. Solo palabra, solo Dios sea la gloria. Otra vez, iglesia, vamos. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Solo Dios sea Una vez más, solo Cristo. Solo. Solo palabras, solo Dios sea la gloria. Una vez más, iglesia. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Solo palabra, solo Dios sea la gloria. Aleluya. Levanta tus manos y dile, solo le damos la gloria a Dios. Solo le damos la gloria a Dios. Como cantábamos, el mundo no tiene nada en nosotros. Satanás no tiene nada en nosotros. Si el pecado ha sido afrenta para nosotros, es mayor la gloria de Dios en nosotros. Aleluya. El pecado no tiene nada en nosotros. El mundo no tiene nada en nosotros. La carne no tiene nada en nosotros. Dígale, Señor, yo someto mi voluntad a ti. Someto mi vida a ti. Mi vida es para tu gloria. Mi vida es para tu gloria. Mi vida es para cumplir tu sueño. Gastaré mi vida en ti. Derrocharé mi vida en ti. Aleluya. Traemos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa tu nombre. Aleluya. Te adoramos. Levanta tus manos y adórale. Adórale a Dios, adora a Dios, no te canses de adorarle. Adora a Dios en esta mañana, aleluya. Adora a Dios en esta mañana, aleluya. Adora a Dios. Presenta sacrificio de alabanza delante de tu trono, aleluya. Ora basara, basara, mara, mara, mara.
Ora basharabaka. Ora basharabasarabako. Sharabatarabasharabako. Mi celular está un poco lento, pero si alguien me recuerda el nombre del anterior rey de España, creo que era Felipe. ¿Alguien recuerda el nombre del anterior, el que aún está vivo, que le abdicó el trono al hijo? ¿Cómo se llama él? No, Carlos no. Bueno, Felipe, no me sirve el celular. Cuando él fue posicionado en el trono, cuando fue entronado, el país entero durante hora y media no paró de aplaudir. Cuánto más gloria regrese el Señor de los cielos. No se canse de aplaudir, aplauda a Dios en esta mañana. Aplauda a Dios en esta mañana. Aplauda a Dios en esta mañana. Apláudalo. Aplauda a Dios en esta mañana. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Alabe a Dios. Adoramos un Cristo de gloria. Adoramos Cristo de gloria. Adoramos, no se canse de aplaudirlo. Adoramos Cristo de gloria. 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 Te adoramos Cristo de gloria. Te adoramos Cristo de gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. 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 Te adoramos, Cristo. Adora el nombre de Dios en esta mañana. Bendice el nombre de Dios en esta mañana. Te adoramos. Entréganos esta nación para ti, oh Dios. Entréganos esta nación para ti, oh Dios. Te adoramos, Cristo de gloria. Te adoramos, Cristo de gloria. Gloria a ti, Señor. No daremos la gloria a nadie ni a nada, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Amén.
Amén. Recuerde que seguimos en su presencia. La palabra de Dios dice que somos portadores de la gloria de Dios. Lleve la gloria de Dios a su casa, a su trabajo. La gloria de Dios estará sobre todos nosotros en todo lugar, porque ante la presencia de Dios estamos. Amén.